Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. En este video continuaremos el recorrido por los siguientes 6 de los 11 fines de explotación contemplados por la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Dando continuidad, hablaremos de otra de las formas de explotación consideradas. Esta es la mendicidad forzosa, que es cuando alguien obtiene un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad. Para lograr esto se recurre a medios como amenaza de daño grave, fuerza, otras formas de coacción o engaño. La historia de Rosaura puede ejemplificarlo. Ella es una adulta mayor, a la cual uno de sus hijos, de nombre Arturo, la engañó durante varios años diciéndole que una de sus hijas estaba enferma y necesitaba dinero para el tratamiento. Él argumentaba que no podía trabajar por una lesión en la cintura, por lo que le pidió a ella que saliera a pedir dinero cerca de una estación del metro de la Ciudad de México. Diariamente Arturo llevaba a su mamá a pedir limosna e iba por ella. Al llegar le pedía el dinero que había recolectado durante todo el día. Cuando Rosaura no juntaba mucho dinero, él la insultaba y le pedía quedarse en el lugar hasta más tarde. Ella ya en alguna ocasión le había dicho que no quería seguir haciendo esa actividad, pero él pasaba diariamente por ella y aunque no quería, la llevaba a pedir limosna. Es cierto que las condiciones de pobreza de nuestro país orillan a muchas personas e incluso familias a pedir dinero en las calles como forma de subsistir. Sin embargo, también es cierto que hay otras personas que aprovechando esto engañan y obligan a otros con este fin. La siguiente de nuestras formas de explotación es la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, que es cuando se utiliza niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas señaladas en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tales como terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, tráfico de menores, corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio, asalto o robo de vehículos. Este es el caso de muchos adolescentes que son utilizados por los cárteles y también fue el caso de Jonathan, quien con 14 años fue contactado aparentemente por otro chico a través de Facebook, quien le ofreció 31,000 pesos a cambio de un trabajo. Después de reunirse con él y hablar al respecto, Jonathan recibió un arma y se dirigió a una zona de Tijuana, en el estado de Baja California, que es conocida por sus bares y el tráfico de droga. Según los testigos, Jonathan bajó de un taxi y caminó hacia un hombre de aproximadamente 35 años y le disparó a la cabeza con un arma calibre 40. Enseguida, corrió a la avenida y fue detenido por policías municipales. Las investigaciones arrojaron que en realidad quien contactó a Jonathan fue un miembro del conocido cártel de la zona, quien lo reclutó para llevar a cabo un ajuste de cuentas. Las autoridades señalan que esta es una situación cada vez más común. Los cárteles de narcotráfico crean perfiles y páginas en las cuales se enganchan a los jóvenes y los citan para contratarlos como halcones o sicarios. Los criminales ven en ellos a presas fáciles de seducir y engañar a través de la oferta económica y mejores condiciones de vida. La octava forma es la adopción ilegal de menores de 18 años. Es cuando el padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta, entrega o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción a una persona menor de 18 años con el fin de abusar o explotar sexualmente por cualquier otra de las 10 formas de explotación contempladas en esta ley. Uno de los casos más sonados recientemente fue el de Mamá Rosa del albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán. Rosa Verduzco, fundadora y directora de la casa desde 1947, albergaba desde niños recién nacidos hasta adultos bajo procedimientos aparentemente ilícitos o irregulares de adopción. El albergue recibía por estas acciones importantes aportaciones económicas para su mantenimiento. Sin embargo, en 2014 se conoció la realidad. Mediante un operativo, fueron rescatados cerca de 600 personas que vivían bajo condiciones deplorables de abuso sexual, desnutrición, maltrato e insalubridad.
Las autoridades calculan que Mama Rosa, como era conocida, mantuvo en su albergue a más de 40,000 niños. La novena forma de explotación que ilustraremos es el matrimonio forzoso o servil, que es cuando se obliga a alguien a contraer matrimonio. Esto puede ser de manera gratuita, a cambio de un pago o especie entregada a sus padres, tutores, familia u otras personas que ejerzan autoridad sobre ella, con el fin de prostitución o someter a esclavitud o prácticas similares, o entreguen a otra persona de manera gratuita con estos fines. El matrimonio forzoso es una práctica que se lleva a cabo a nivel mundial. La mayoría de las contrayentes forzadas son mujeres. Las Naciones Unidas lo contempla como una forma de abuso de los derechos humanos que viola los principios de libertad y autonomía. Además de la profunda violencia que implica, estas conductas pueden contribuir a perpetuar ciclos de pobreza y desprotección. Muchas de estas prácticas se esconden en usos y costumbres. Sin embargo, hay que recordar que estas nunca deberán contravenir los derechos humanos de las personas. Son muchos los estados en nuestro país en donde esta práctica es cotidiana. Por ejemplo, en Chiapas, niñas de 11 años de la etnia chol son apartadas para matrimonio y se celebran acuerdos para determinar el pago. La siguiente de las formas de explotación es el tráfico de órganos. Este se refiere a la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos a cambio de un beneficio, o a través de una transacción comercial sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha tenido el debido consentimiento establecido en la Ley General de Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan más de 10,000 trasplantes de riñón. En algunos pueblos de Nepal, las personas son engañadas para vender su riñón, argumentando que no lo necesitarán o que crecerá uno nuevo. Las personas accedían con la ilusión de vivir mejor o construir una casa. Estas personas fueron llevadas a la India y en clínicas privadas fueron sometidas a la extracción. Las secuelas para las personas son incluso incapacitantes. Se sabe también que en China la extracción de órganos de prisioneros es una práctica extendida desde 1999. La Declaración de Estambul es un instrumento enfocado a eliminar, prevenir y proteger a los grupos vulnerables del turismo de trasplantes, así como la creación de programas integrales para la revisión, prevención y tratamiento de los procedimientos médicos de trasplantes. Es importante señalar que no solo la suma de los esfuerzos a nivel internacional es suficiente. Es tarea de cada estado, en particular, identificar y trabajar en la erradicación de esta práctica. Y finalmente, la última de las formas de explotación de la que hablaremos es la experimentación biomédica ilícita en seres humanos, que se refiere al hecho de aplicar a una persona o a un grupo procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia. La cifra oficial refiere que en México, entre 1983 y 2011, se han llevado a cabo 5,025 ensayos clínicos en seres humanos. Detrás de ellos está el financiamiento de grandes farmacéuticas, muchas de ellas señaladas por conductas poco éticas. En 2016, se dio a conocer el caso de María de Lourdes Walkup, quien en 2006 fue diagnosticada con un meningioma, por lo que se le colocó un dispositivo médico novedoso en fase experimental llamada Taigon, diseñado por el Dr. Julio Sotelo Morales, en ese momento presidente del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tras la colocación de la paciente comenzó a sufrir diversas complicaciones, muchas de ellas ligadas al dispositivo colocado en su cerebro, que le impedían dormir y estar sin dolor. Debido a ello, decidió iniciar una denuncia y tras una evaluación detallada, el dictamen médico de CONAMED dio a conocer que se llevaron a cabo abusos y omisiones graves relacionados con la colocación del catéter Taigon, que implicaron la experimentación no autorizada en seres humanos, sin el permiso de las autoridades, de la Secretaría de Salud ni del propio instituto. Todo esto con un dispositivo no probado en animales de experimentación y sin siquiera autorización formal para su utilización por parte de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Las conclusiones del dictamen fueron tajantes y absolutas. Adicionalmente, existen datos de que la paciente pagó 300,000 pesos por la colocación del dispositivo. La comunidad internacional
reprochó que el procedimiento utilizado se basaba en estudios realizados en los años 50. Como podemos ver, muchos son los contextos y necesidades en los cuales se puede dar la explotación, por lo que tenemos que estar atentos y abiertos a todas las posibilidades. Gracias por su atención.